Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo speaker nacional. Me refiero a Ignacio Briones, economista, académico y exministro de Hacienda de la República de Chile. Ingeniero comercial, licenciado en Economía por la Universidad Católica de Chile. Posee además un magíster en Economía Financiera y magíster en Ciencia Política por la misma Casa de Estudios. Y un doctorado en Economía Política otorgado por el Instituto de Estudios Políticos de París, en Francia. Su experiencia pública y privada también lo han convertido en una de las voces más influyentes en el debate económico nacional, impulsando, por supuesto, una visión muy moderna del crecimiento, de la sostenibilidad y la innovación como pilares de desarrollo en nuestro país. Hoy día nos va a estar hablando sobre inteligencia artificial y adopción tecnológica, información para el crecimiento de Chile. Le damos un fuerte aplauso a Ignacio Briones. Bueno, muy buenos días. Ya me sonrojé después de esa presentación, qué vergüenza. Quiero partir diciendo que voy a ser harto más fome que mi amigo Oscar Landerreche. De partida voy a hablar desde el podio. Me carga el Chayanne, nunca. Me carga tener cosas arriba mío. En general, el reloj es lo único que aguanto. Ni anillo tengo. Eh, pero voy a ser complementario en algunos aspectos de lo que dijo Oscar. No nos pusimos de acuerdo. Eh, y quiero lanzar ciertas ideas respecto a la inteligencia artificial, en la cual no soy experto. Acá hay muchos más expertos que yo, pero sí una mirada de política pública de futuro respecto a sus implicancias para la empresa y por supuesto lo que nos interesa para el crecimiento de Chile. Y por eso que el título de esta presentación tiene que ver con eso: inteligencia artificial, adopción tecnológica, información para el crecimiento de Chile. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar 5 puntos brevemente. Lo primero, Oscar ya me adelantó la tarea, ¿ah? Es situar la discusión del cambio tecnológico, la inteligencia artificial, a la luz de la economía y de los modelos de crecimiento estándar. No se asusten, no los voy a enredar con fórmulas, pero sí les voy a traer los elementos principales para entender que este cambio potente está a la base del crecimiento futuro no solo en Chile, sino que en el mundo. En segundo término, voy a apelar a mi rol de historiador económico y quiero ir, como lo hizo Oscar de alguna manera, a las lecciones de la historia, en revoluciones, en estos ciclos largos que nos mostraba Oscar, qué lecciones sacamos del pasado y cuáles son las implicancias para Chile y para la empresa. Quiero, en tercer lugar, hablarles de las oportunidades y también de los desafíos que esta revolución tiene y que son muy atingentes a Chile. Situar en cuarto lugar dónde está Chile en materia de adopción de tecnología, dónde estamos parados, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos? Y por último, concluir, a la luz de los 4 puntos anteriores, respecto a la mirada de futuro, que lo llamo tecnología y datos para nuestros recursos naturales. Aquí quizás voy a tener una opinión un poquito discrepante de la de Oscar. Yo voy a plantearles que en base a recursos naturales en que somos ricos, que tiene una renovada oportunidad, uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial y la tecnología? Yo diría, mi respuesta es todo, todo. Van a entender ustedes por qué. Vamos. Entonces, vamos al primer punto, economía. Olvídense de los monos, voy a tratar de explicar en simple qué significa esto. Oscar ya me adelantó una parte. El crecimiento económico tiene que ver esencialmente con 2 factores: capital humano, trabajadores, ¿no es cierto? Y acumulación de capital físico, inversión. Y esa inversión, como bien ha explicado Oscar, tiene rendimientos decrecientes. A medida que tengo más capital, cada dólar extra que meto renta menos que el anterior, a menos de que tengo que pagar la depreciación. Pero neto de depreciación, ese retorno es decreciente. Y hay un modelo famoso, el más famoso de todo el crecimiento, el modelo de Solow, que muestra aquello, pero además nos da una conclusión muy desesperanzadora. Nos dice, mira, es normal observar que los países pobres, pobres en capital, crecen mucho, porque como decía Oscar, puse las paltas al lado del río Concagua, ¿ah? Y estirar y abrazarse, pero a medida que voy creciendo más, es más difícil, tengo que ponerlas en el cerro, renta menos, y por lo tanto la tasa de crecimiento per cápita va cayendo, ¿ya? Y lo que dice el modelo Solow, llega un punto que lo llama un equilibrio de estado estacionario, donde el ingreso no crece más, no crece más, ¿ya? La primera conclusión es observable: los países pobres, cuando tienen buenas políticas que atraen inversión, crecen harto, y los países ricos, crecen bastante menos que los países pobres. Europa crece bastante menos que cualquier país pobre. Estados Unidos es una rareza porque no va mucho, y voy a eso.
Pero al final esa es la tendencia. Pero la conclusión fatal es no crecemos más. A menos que, a menos que haya ganancias de productividad. Y esas ganancias de productividad pueden venir por el lado de la innovación tecnológica, pero en realidad pueden venir de cualquier cosa que aumente la productividad total de los factores, es decir, la capacidad de producir más con lo mismo o lo mismo con menos. Eso es productividad. ¿Entiendes? Entonces la tecnología, en un sentido amplio, es la inteligencia artificial, es la información, son las instituciones, son las reglas del juego. Cualquiera que le guste cocinar acá sabe que con los mismos ingredientes, yo puedo hacer un plato muy bueno o un plato muy malo, dependiendo de la receta. El plato muy malo vale menos que el plato muy bueno. Y las recetas son las instituciones, son reglas que me hacen cocinar mejor. En economía es lo mismo. Entonces, el punto que quiero centrar, la tecnología, el cambio, la tecnología en un sentido amplio, las ganancias de productividad son la clave, la llave del crecimiento de largo plazo. Y lo que nos dice la evidencia especulativa que tenemos hasta ahora, porque este fenómeno ha sido súper rápido, es relativamente reciente respecto a la inteligencia artificial, lo que nos dice la OCDE, lo que nos dice McKinsey es que en los próximos 10 a 15 años la inteligencia artificial podría agregarle entre 0,3 y 0,6 puntos de crecimiento a la economía mundial. Es especulativo, pero el orden de magnitud es importante. Si ustedes consideran que la economía mundial crece en torno a 3, estamos hablando de entre un 10 y un 20% de incremento. O sea, es material, es importante. ¿Ya? Hay algunos que dicen que va a ser mucho más. Estaba leyendo hoy día un artículo de la revista Fortune que dice que Estados Unidos, que el primer semestre creció 1,6%, habría crecido solamente 0,1% de no mediar las mega inversiones que se están haciendo en data centers, ¿ya? Que está estrictamente asociado con esto, data centers para entrenar inteligencia artificial. También voy a apelar a los autores. Oscar nos mostraba a Joseph Schumpeter, y lo que quiero ilustrar más allá del detalle de cada uno, es que si ustedes piensan en sus empresas, la pregunta esencial que tiene que hacerse una empresa dinámica, que varía en el tiempo, en tamaño, en sectores, en lugares, las demandas de los clientes, son básicamente las preguntas clásicas de la economía. ¿Qué voy a producir? ¿Para quién? ¿Cómo y a qué costo y cuánto? ¿Ya? Y el mercado, diría Hayek, ¿cierto? A través de los precios nos va respondiendo a estas preguntas de forma dinámica, pero lo hace porque detrás hay elementos micro, las empresas pequeñas, grandes, ¿no es cierto?, que están iterando todo el rato la respuesta a estas preguntas, y aquellas que son exitosas prevalecen y aquellas que no son exitosas o fracasan desaparecen. Ahí está nuevamente la competencia y Schumpeter. Pero esas son las preguntas fundamentales a resolver siempre en cualquier producto. Y el punto que quiero plantear, ¿cierto?, es que al final todo esto se remite a un problema de información, ¿ya? Y la tecnología, las tecnologías de la información, bajan los costos de esa información de forma exponencial, y ni hablar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hay que verla como un paradigma de avance tecnológico que facilita la respuesta a estas preguntas clásicas, ¿ya? Y todas ellas tienen que ver con información y costo de transacción. Me salto los actores, pero va desde Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, con su teoría de la firma, Hayek, al cual ya me referí, con los precios que transmiten información sobre la escasez o abundancia relativa y nos llevan a tomar decisiones, Schumpeter y la destrucción creativa que nos hablaba Oscar, el propio Douglas North, otro premio de economía, y su teoría de los costos de transacción, de las reglas que bajan los costos de transacción, o Harari, bestseller, ¿no es cierto?, con el procesamiento masivo de datos. Entonces, el punto central que quiero transmitirle, el problema es el mismo de siempre, ¿ya? Es de información. ¿Cómo soy eficiente en procesar información? ¿De qué producir? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿Qué costo? Ese es el problema esencial de cualquier firma. Y hoy día el cambio tecnológico nos permite resolver eso de manera distinta y más barata. Y por supuesto, la eficiencia con la que yo responda a estas preguntas es lo que me va a permitir a mí permanecer en el mercado o tener que desaparecer. La competencia en esto es cero, porque además las tecnologías de información están disponibles para todas las empresas. Es decir, si yo no la tomo y mi competencia la toma, va a responder mejor a estas preguntas y yo arriesgo desaparecer. ¿Ya? Entonces, línea para la suma, esto es un dato. Lo decían en las palabras iniciales, esto no es como ciencia ficción, no es una opción, es un dato. Es como lo fue la Internet en su minuto. ¿Qué empresa no podría tener Internet hoy día? ¿Ya? Es un dato el avance de la inteligencia artificial. Bien, déjeme volver un punto atrás. Esta disminución de los costos de transacción y estas preguntas, ¿no es cierto?, tiene que ver con cuestiones súper del día a día. Uno ve empresas
de sectores súper del sector real, súper tradicionales, que cuando usan intensivamente los datos y la inteligencia artificial, pucha, tienen información en tiempo real de sus clientes. Por Dios que eso es una ventaja. Me tocó conocer una empresa la otra vez que vendía fertilizante en el campo chileno. ¿Cachan? Lo tradicional de las actividades, el campo, la agricultura y fertilizante. Su gracia es que tenía información en tiempo real y podía hacer descuento en tiempo real ahí, en la cosecha. Gran ventaja, y nos mostraba cómo esa ventaja se traducía en la última línea, ni hablar de los métodos productivos, la distribución, la logística, todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces es un desde. Punto importante que me permite introducir lo que quiero hacer en la última parte. Solemos pensar que la tecnología súper sofisticada y la inteligencia artificial va de la mano del desarrollo de sectores súper sofisticados a la vez. Ese es un error tradicional. Esta idea de que para ser desarrollado uno tiene que producir autos voladores, super smartphones y mega superconductores. No es así. Lo que yo he tratado de plantear es que esta tecnología es un insumo que facilita y eficientiza la toma de decisiones en las preguntas que le mostré en cualquier ámbito, en cualquier empresa. ¿Ya? Y entonces, si usted tiene ventaja comparativa en una cierta área, bueno, dedíquense a esa área, pero utilice esto como insumo para resolver mejor las preguntas fundamentales. Lo ilustro, por ejemplo, con la minería. La gran minería en Chile es mega tecnificada, pocos lo saben. De partida está todo sensorizado, todo. Otra cosa es que ocupemos poco de esos datos. Se ocupa poco. La gran minería se opera remotamente y automáticamente desde Santiago, desde Las Condes. ¿Ya? O el Teniente, que es tristemente famoso en estos meses, se opera desde Rancagua. ¿Ya? Mega tecnología y mega datos. ¿Ya? La agricultura hoy día está basada en datos hídricos, en datos de temperatura, palas heladas, en fin. Datos para sectores tradicionales, los supermercados, en fin. Podemos agregar la lista en lo que quiero tratar de hacerles ver. Uno tiene que separar esta idea de la megatecnología, que significa necesariamente el desarrollo de sectores megatecnológicos. Eso no es así, es una tontería. ¿Ya? Los sectores tradicionales tienen que alimentarse, están obligados a alimentarse de la tecnología para ser más eficientes, para producir más y mejores tomates, para producir más y mejor minería, para servir mejor a los clientes en los retail, etc. ¿Ya? Esa es la idea. Déjenme saltarme esto en aras del tiempo. El cambio que hemos observado es súper acelerado, y por eso que las predicciones que tenemos a la vista son todas muy especulativas, muy especulativas. Se decía también las palabras introductoras. Aquí tienen la evolución de la estimación real y la estimación a 2025 del volumen de datos creados, copiados y capturados, es decir, consumidos por nosotros, por el mundo, en nuestras aplicaciones entre 2010 y 2025. ¿Ya? Estamos en 180 terabytes, que a mí me pierdo lo que es, así que hice la pega de tratar de llevarlo a una escala. Esto significa que los datos consumidos, videos, los TikTok y todas esas cosas, por la humanidad, es como que en promedio cada ser humano del mundo, cada uno de los 8.000, 9.000 millones que somos, tuviera 22 discos duros de 1 tera de información. De eso estamos hablando. O sea, es gigantesco, una cosa increíble y solo crece de manera exponencial. Además, toda esta opción tecnológica, pienso yo, esto es una hipótesis, habría que testearlo, se aceleró con la pandemia, fíjese usted. Porque ustedes en su empresa, díganme que no les pasa esto, tienen claro que adoptar tecnología les permite eficientar, pero esa adopción tecnológica tiene un costo de cambio, tiene un costo de transición. Desde ya adaptarse, aprenderlo, las cosas van a fallar al principio, y entre medio, si yo hago eso y mi competencia no lo hago, y ese costo de adaptación, digamos, dura 6 meses, 1 año, voy a perder como en la guerra, así que mejor no lo hago. ¿Mm? ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Nos tiró un meteorito que nos obligó a todos a hacerlo al mismo tiempo, como fue un mecanismo de coordinación involuntario, por así decirlo. Y lo que eso deriva, si ustedes se fijan en esta gráfica, es que uno diría, línea amarilla sería como la frontera óptima de adopción tecnológica, en el sentido que la tecnología avanza en 1 y yo la adopto en 1. Avanza en 2, la adopto en 2. Siempre estoy pegado a la frontera. En la práctica, uno está más bien en tiempos normales en la línea blanca continua. La tecnología avanzó 1 y yo adopté tan solo la mitad. ¿Ok? Por el argumento que les estoy dando, porque tengo miedo del costo de transición y de que mi competencia me quite participación de mercado entre medio. Y la pandemia lo que hace es que nos acercamos a la frontera.
porque nos coordinó espontáneamente, estuvimos todos obligados a hacerlo, y ese cambio llegó para quedarse. Uno conoce tantas empresas que se vieron obligadas a acelerar su cambio tecnológico para no morir, y que hoy día, ¿no es cierto?, tienen un upskilling importante. Las ventas globales de cloud, ni hablar, ustedes saben los datos, todo para arriba, todo para arriba, la operación con robots para arriba, o sea, esto es un dato, esta es podemos discutir la velocidad y los impactos, pero está claro que está con mucha, mucha fuerza y solo va a aumentar. Entonces, a la luz de esta primera parte, ¿qué lecciones de la historia? Y muy rápidamente, ¿ya? Si ustedes piensan en el gran salto económico de la humanidad, ¿cuál fue? Fue la revolución industrial. Antes de la revolución industrial no había crecimiento económico. El crecimiento económico es un fenómeno moderno, ¿ya? Y la revolución industrial resolvió esencialmente la misma pregunta que yo les hice respecto a la inteligencia artificial, ¿ah? Y en particular, el cómo producir a gran escala. Esa fue la respuesta, ¿ah? Que resolvió, la pregunta más bien que resolvió la revolución industrial. Y como muestra este gráfico, la revolución industrial hizo algo histórico en nuestra existencia, que por primera vez la producción, que es la línea roja, empezó a crecer más rápido que la población. Antes crecían a la par, ¿ya? Si crecían a la par, el ingreso per cápita se sigue no aumentaba. Si yo tengo un cumpleaños con 10 amigos y tengo una torta de tamaño 10, nos toca todo un pedazo de uno. Si el año siguiente hago crecer la torta a 20, pero invito a 20 amigos, nos sigue tocando el mismo pedazo de uno. Eso es lo que pasaba en la historia de la humanidad antes de la revolución industrial. Por vez primera, la población crece menos que lo que crece la producción, ergo se aumenta el ingreso per cápita. Pero, primera gran lección, también por primera vez en la historia de la humanidad generó una gran divergencia entre regiones. Antes el mundo era plano, no crecía, estábamos todos en el nivel de subsistencia. Pobres y sin diferencias entre los continentes. La revolución industrial hizo que los primeros en subirse a ese carro sacaran gran ventaja al resto, no sin sorpresa. No es sorpresivo que los países ricos hoy día fueron los primeros que saltaron la revolución industrial, los países anglosajones, luego Europa, Latinoamérica entre medio, bastante más rezagado, África todavía no despega, ¿ya? Entonces, esa oportunidad, ese cambio tecnológico, tuvo ganadores relativos y perdedores relativos. Los que ganaron fueron los que se subieron primero. Entonces, si uno hace la analogía con lo que está sucediendo en este mega cambio, y esa es la hipótesis de la inteligencia artificial, la elección para Chile debería ser: no nos podemos quedar al final de este carro, hay que subirse lo antes posible. O sea, como país es una enseñanza histórica que deberíamos tener muy, muy a la vez. Las implicancias para las empresas, todo esto, bueno, ya lo dije, lo que es válido para el país es válido para cada una de las empresas que están acá presentes. Esto es una necesidad, no un lujo, no una choreza, no, es la forma de resolver las preguntas fundamentales que ustedes tienen que responder en el día a día. Esto es mejor información si es bien usado, es mayor productividad si es bien usado, ergo es la probabilidad de subsistir, de aumentar su cuota de mercado, o en caso contrario, de desaparecer. De eso se trata, ¿eh? Déjenme rápidamente plantearles algunos desafíos y oportunidades asociados a la transformación tecnológica. Ya lo decía usted en la introducción, este cambio acelerado nos deja placer en muchos aspectos y nos deja placer desde ya en términos regulatorios. O sea, cómo adaptamos la regulación para permitir el desarrollo de aquello, pero evitando también los riesgos que conlleva. Y esto ha llevado a la mayoría de los países, incluyendo a Chile, a tener una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero que es todavía incipiente, ¿ya? Pero esto debería estar en el centro de la política pública, porque si uno especula que esto llegó para quedarse y que va a cambiar, como ya lo está haciendo, fundamentalmente la forma como trabajamos, la forma como producimos, la forma como consumimos, bueno, es un ecosistema que requiere una regulación para desarrollarse virtuosamente, aprovechar toda su potencialidad, pero también limitando los riesgos que ellos suponen, ¿ya? Hay un desafío, algo esbozado a Oscar, en la transición, ¿ah? O sea, él decía que estos ciclos hoy día son más cortos, entonces traspasan, antes duraban una generación, ahora traspasan una generación, ¿no? Y esto genera un desafío bien fundamental que lo estamos viendo respecto a los trabajadores. O sea, los trabajadores que son reemplazados por inteligencia artificial, uno diría, bueno, tengo dos opciones: los dejo botados o hago algo, porque en realidad ellos no son culpables de lo que les pasó. Ellos se entrenaron en un cierto paradigma, cambió la tecnología y me fui a cero. ¿Cuál es la opción de política de los países? Por supuesto que debería ser la segunda, ¿no? De manera inteligente, no asistencialismo, pero reconversión, aumento de capacidades, capacitación.
Hay algunos que hablan, y me parece interesante la idea, de un ingreso vital, ¿cierto? Como un piso básico, dado que las máquinas van a trabajar por nosotros, quizás el día de mañana que todos tengamos unas acciones de esas empresas, por así decirlo, hay una renta. Qué bueno sería no trabajar y que otros trabajen por mí en la medida que tenga una renta. Mike Spence es uno de ellos. Y existe este miedo bien fundado, en algunos casos, de pérdida de empleo asociada a este cambio tan rápido. En la transición se producen costos sociales que pueden ser bien importantes, que la política pública tiene que advertir, porque si no nos explotan la cara y matamos a la gallina de los huevos de oro. Ese es todo el punto que quiero plantearle. Exige incluso para los profesionales una capacitación y reconversión continua. O sea, antes uno se entrenaba en una función específica que estaba llamada a durar toda nuestra vida laboral. Entonces medíamos las diferencias entre universidades, entre profesionales, que quién sabía más de esta cuestión específica. Eso ya no va, porque los ciclos son más cortos, ¿ya? Las profesiones y las empresas, como decía Oscar, que la van a llevar mañana están por descubrirse, las capacidades que demandan también, y en consecuencia el valor más importante de un profesional, parte de una buena formación, y por lo mismo, es su capacidad de adaptarse continuamente. Adaptarse continuamente. El paradigma de el conocimiento único con el que fui formado, por muy de excelencia que sea, ya no basta. No basta para asegurar la pega ni para destacar. Hay que adaptarse, adaptarse, adaptarse. En este survey o reporte que hace la Universidad de Stanford, que es muy completo, muy bueno, sin sorpresa, cuando se le pregunta a las personas, a los profesionales, si creen que la inteligencia artificial va a cambiar significativamente su trabajo en los próximos 5 años, esto fue hecho en el 2023, el 60% dice que sí, o sea, ya la ven, ¿ya? Y el 40% piensa que va a reemplazar su trabajo. O sea, ese temor, esa expectativa existe y hay que hacerse cargo. Me salto esto en aras del tiempo. Interesantemente, el temor tiene, por supuesto, una contraparte positiva, ¿ya? El temor se debe a el miedo a la sustitución de mi pega por una máquina, ¿sí? Pero las máquinas también generan complementariedad, ¿bien? Y cuando hay complementariedad, eso potencia mi trabajo, ¿ya? Entonces, hoy día la literatura, y esto es del Fondo Monetario, trata de medir, bueno, qué profesiones y qué porcentaje de la mano de obra en las distintas zonas está altamente expuesta a la inteligencia artificial, pero también tiene complementariedades con la inteligencia artificial y por ende gana. Que otras, en cambio, están altamente expuestas, pero no tienen complementariedad, o sea, es pura sustitución. Ahí es de la parte que nos preocupa y hay otras que no están expuestas. No tengo tiempo para entrar en el detalle, pero solo vean en el panel de la izquierda, la primera barrita, que es el promedio, perdón, para el mundo, más o menos el tamaño del cuadrado rojo, que son los con alta exposición, pero con alta complementariedad, es aproximadamente similar, en realidad un poquito menor, que aquellos con alta exposición, pero baja complementariedad. O sea, eso sugiere que la destrucción de empleos puede ser compensada de manera significativa por la creación de empleos, ¿cierto? O mejora de empleos que tienen complementariedad. Y por supuesto hay una parte que todavía no se ve desafiada. Sabemos exactamente bien que las profesiones que son más desafiadas son las de menos valor agregado, las de menos competencia. Basta ir a un supermercado, a una bomba de benzina para observarlo. Ya no están las personas. Ahí cada vez van a desaparecer más. Lo mismo pasa en servicios, lo mismo nos pasa a los economistas. Los economistas, según el FMI, estamos fuertemente desafiados porque somos altamente expuestos a la inteligencia artificial y tenemos rebaja complementaria, tenemos complementariedad negativa. O sea, las predicciones nuestras, que son siempre malas, las va a reemplazar muy bien un robot utilizando megadatos, ¿cierto? Y haciendo predicciones en tiempo real mucho más acertadas que las nuestras. Y esto nos lleva al desafío de las habilidades, ¿no? O sea, en habilidades, si no nos ponemos al día, como sociedad tenemos un problema serio. Y la evidencia, de nuevo por la idea de los ciclos, las habilidades digitales no eran necesarias en el ciclo anterior. Hoy día son indispensables, pero como no las formamos entre medio porque no las necesitamos, estamos placé. Y esto es así incluso en los países ricos. Los países de la OCDE, el 43% de los trabajadores están por debajo de las competencias básicas a nivel tecnológico. Apenas 29% de los trabajadores están en los niveles superiores. Y en el caso de Chile, naturalmente, estamos a mitad de camino en la OCDE en esta materia. O sea, muy rezagado en las habilidades digitales que son como el desde para poder subirse a este salto, para que el tren no se los pase como les mostré delante. ¿Qué hacer para esto?
¿no? Siempre hablamos de I+D, de innovación, y hay que hacerlo sí o sí, pero se nos olvida una cuestión fundamental. Si el primer piso del edificio está frágil, no hay cómo arreglar el segundo y el tercero. ¿Ya? Eh, Creo que en este paradigma la educación escolar toma un rol fundamental, que los países tienen que hacerse cargo, porque si esa base está débil, no hay cómo hacer el upskilling después, no tienen las competencias, las habilidades fundamentales, y eso que es cierto siempre es más cierto hoy día. En segundo término, el avance de la inteligencia artificial genera una gran paradoja, fíjese usted, la que yo creo firmemente. Al mismo tiempo que la inteligencia artificial desafía las habilidades humanas, se hacen más necesarias que antes ciertas otras habilidades humanas. ¿Cuál es la otra habilidad humana fundamental? La capacidad de pensar críticamente, ¿no? De tener pensamiento propio, que es la única manera de pensar. O sea, de poder leer escenarios, adaptarse y ocupar la tecnología para que me ayude. Pero yo los leo. Y para esto, planteo yo, las humanidades van a tener un revival gigantesco. Aquí está la Escuela de Atenas, hace 2400 años, ¿no es cierto? Este cuadro de Rafael, que muestra, ¿no es cierto? Es figurativo, porque no todos estaban vivos en el mismo momento, cómo los pensadores se juntaban a diario a dialogar, a hablar de poesía, de política, de matemática, eh, hablar de lo que somos como seres humanos. ¿Ah? Y la humanidad tiene un rol fundamental porque desarrolla el pensamiento abstracto, nos enseña a hacer las buenas preguntas, nos enseña a empatizar con el otro, a ser más humanos. Y en el mundo de inteligencia artificial eso es más valioso que nunca, incluyendo la manera más directa de hacer todo esto, que es la lectura. O sea, la lectura también debería tener un revival y yo lo eh, empujo fuertemente a que ustedes, si están muy metidos en inteligencia artificial y tecnología, no dejen nunca de leer. ¿Ah? Porque leyendo, la verdad es que uno conecta ideas, ¿ah? Conecta preguntas, es capaz de alimentar lo que somos como ser humano, que es pensar por nosotros mismos. Me está pillando el tiempo, así que rápidamente, ¿dónde está Chile? Chile está bien parado en el contexto latinoamericano para subirse a este tren, al menos en la parte de infraestructura digital. ¿Ya? Ya dije que tenemos un déficit en competencia humana, es un tema, pero si uno le cree al BID, ¿no es cierto?, y el índice latinoamericano de inteligencia artificial, Chile lidera en materia de adopción de inteligencia artificial en América Latina. Tenemos buena infraestructura. Fíjense ustedes que en materia de conectividad de Internet, si uno ajusta por nivel de ingreso, Chile, que está allá arriba, tiene estándar de conectividad de país desarrollado, de país de ingreso mucho más alto. ¿Ya? Tenemos la base para poder desarrollarnos bien. La adopción tecnológica en las empresas es moderada comparada con el mundo desarrollado, pero buena respecto a los países de la región. Es baja, fíjense ustedes, en robot e inteligencia artificial, los dos primeros cuadrantes, datos de 2023, apenas un 20%, ¿ya? Pero creciendo. ¿Ah? Algo parecido me muestra la Corfo por la Bolsa de Comercio de Santiago, pero quiero saltarme y tomar los últimos datos, que es un estudio que salió la semana pasada de Amazon Web Service, que nos da vistas interesantes. Fíjense, a nivel de las empresas como un todo, 7 de cada 10 cree que la inteligencia artificial va a transformar su empresa, su negocio. Lo cree, o sea, de nuevo, datos. Pero solo 6 de cada 10 ha introducido la inteligencia artificial a través de usos básicos, probablemente ChatGPT, no mucho más. ¿Ya? 2 de cada 10 han avanzado a la etapa intermedia y solo 13% tiene un uso realmente más avanzado. O sea, adopción, o sea, condiciones basales en Chile, sí. Adopción creciente también, pero todavía nos queda requete harto. ¿Ah? Y recuerden siempre lo que les dicen en el primer punto. Si se quedan abajo del tren, van a perder, otro lo va a hacer antes que ustedes. De hecho, es bien interesante que las empresas nuevas, las startups más jóvenes, más dinámicas, esta película es mucho más favorable. ¿Ah? Obviamente, al igual que en el caso anterior, 8 de cada 10 piensan que esto va a modificar por completo su negocio, pero 26%, 3 de cada 10 ocupa un lugar central en su empresa y 42% tiene usos avanzados. ¿Ya? Y de hecho, 35% de estas empresas startup ocupa esto para generar de frente a nuevos negocios. Entonces, eso también da una proxy de las empresas nuevas, no tradicionales, para dónde van con todo en este segmento. Al mismo tiempo, y ligándolo con las competencias o recursos humanos, la mitad de las empresas piensa que faltan capacidades humanas, de skills, de habilidades para poder adoptar más fuertemente la inteligencia artificial. Entonces, el desafío de formación, les decía, es fundamental.
y apenas 2 de cada 10 declara tener las competencias o sentirse preparado para adoptar la inteligencia artificial de manera más amplia con sus competencias actuales. O sea, el desafío de formación de capital humano acá es medular. Ya, termino a modo de conclusión con lo que les planteé al principio, y que es lo que ha atravesado toda esta presentación. La inteligencia artificial es un dato, es una necesidad, es la forma de responder mejor, de manera más eficiente, las preguntas tradicionales que hacen ustedes en sus sectores, en sectores tecnológicos, en sectores tradicionales, en la agricultura, la construcción o en el retail o servicios. Para todo ello, esto es un desde, es una condición basal. Entonces pensemos un poquito en Chile. En Chile, ¿dónde están sus ventajas? A lo mejor Oscar va a discrepar conmigo, pero tenemos riqueza en recursos naturales que tienen una renovadísima oportunidad hoy día, porque el mundo está demandando de manera estructural nuestro cobre, acerca de $5 la libra. Yo quisiera recordar que a principios de los 2000 era $1 la libra, ¿ya? Y ese precio alto está para quedarse. ¿Por qué? Porque el cobre es demandado para todos los usos que este cambio supone, fibras, o sea, cables de cobre por doquier, autos eléctricos, etcétera, hasta el litio, están nuestras energías renovables, somos riquísimos en energía renovable, riquísimos, riquísimos. Nuestro potencial de energía renovable, para tener una idea, si lo desarrolláramos todo, es 2 años del consumo entero de Estados Unidos. O sea, es como la mitad del consumo de energía del mundo, básicamente, ¿ya? Es gigante. Tenemos turismo, tenemos salmones, en fin, ¿ya? Tenemos bosques. Ahí no digo que no hayan surgido otros sectores, pero ahí hay una riqueza grande y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con estos sectores? Y la verdad es que todo es la forma de generar ganancias de productividad total de factores, como les mostré en la primera lámina, de generar crecimiento, de responder mejor y más eficiente a las preguntas tradicionales que les hice, utilizando la inteligencia artificial y la tecnología. Ya ocurre en la minería, debiera ocurrir mucho más. Ahí tenemos un sector de crecimiento gigante, porque como les dije, y algo conozco de la minería, también fui director de Codelco, está todo sensorizado, pero se estima el 2% de los datos. Hay ganancias de productividad gigantes si uno ocupa masivamente esos datos. Ocurre en lo forestal, centros de monitoreo remoto, súper sofisticados, súper tecnológicos. La industria del salmón está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más, incluso en las energías renovables va a ocurrir con fuerza. Entonces, nuestros sectores con ventajas comparativas tienen que nutrirse de este mismo cambio tecnológico. Es lo que eficientiza la producción en esos sectores. No es cambiar esos sectores, es hacerlos mucho más eficientes y más productivos, y esto es indispensable. Termino con una distopia nomás, con esto acabo, ahora sí que sí. Y les dije que Chile, su capacidad de energía renovable es como 80 veces la capacidad que tiene instalada hoy día. Si la desarrollamos completa, es la mitad del consumo energético eléctrico del mundo. ¿Bien? Obviamente nosotros no tenemos, ni aunque tuviéramos toda la línea de transmisión, la capacidad para consumir esa energía. Entonces uno dice, ya, exportémosla. ¿Pero de dónde? Aquí en Bolivia, Perú, la cordillera con Argentina, no tenemos línea de transmisión. Quizás luego uno puede pensar en importar consumo, ¿no? Y si hay un sector que es intensivo en el consumo de electricidad, son los data centers, que como les dije al principio, explicaron según el número que vi, 1,5 puntos del crecimiento de Estados Unidos vino con inversión en data centers. De hecho, es el sector que está creciendo con todo, y particularmente los data centers dedicados a la inteligencia artificial, ¿ya? El gráfico a la izquierda es la estimación en gigawatts, ¿no es cierto?, a nivel global de la capacidad de los data centers, con un crecimiento importante. Y si se fijan ustedes, el área azul clarita muestra que ese crecimiento se debe esencialmente a lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y al lado derecho, más gráfico todavía, el porcentaje del total de demanda de data centers que está asociado a inteligencia artificial: 40% en 2023, se estima en 75% en 2030. O sea, esa es el área, naturalmente, si la inteligencia artificial está creciendo, necesitamos data centers para entrenarla, ¿ya? Ahí Chile, me parece, puede tener una oportunidad bien, bien extraordinaria, habida cuenta de que tenemos energía, ¿cierto? Tenemos solidez institucional, tenemos agua que se puede desalar, tenemos desierto para instalarlo, puede ser algo bien, bien grande, y yo lo dejo ahí para poder tener un espacio de preguntas con ustedes. Gracias.